¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Vamos que Vamos desde Dinamarca. En este video te vamos a mostrar el shopping más grande de este país, el Fields. Quédate hasta el final porque te vamos a mostrar los precios, las marcas que se pueden encontrar acá, curiosidades y todas las rarezas que tiene Dinamarca. Así que ¡vamos que vamos! Además de ser el shopping más grande de este país, es uno de los más grandes de los países nórdicos. Está ubicado en la zona de Orestad, que podría decirse es de las zonas más modernas que tiene la capital, Copenhague, y está a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad en transporte público. Dinamarca está dentro de la Unión Europea, pero su moneda oficial no es el euro, sino que la corona danesa, que al día de hoy el cambio está 1 euro, 7,46 coronas. Y eso te lo decimos porque todos los precios que van a ver acá van a estar en esta moneda. Lo primero que vemos es una tienda de dulces. Y ahí mucho cuidado, porque si ven estas cosas negras, no es chocolate. Es un dulce horrible que tienen acá, espantoso. A veces viene salado. Así que, ojo, cuidado, no es chocolate. El precio sale $16,95 cada 100 gramos y hay un montón de variedad para elegir si tenés ganas de comer algo dulce en cuanto recorres y haces tus compritas. Un poco de ropa deportiva, acá tenemos la cadena JD o como se diga, la hemos visto en otros lugares también. Así que bueno, acá tenemos algunos precios, vemos acá algunas zapatillas que están, por ejemplo, esta en oferta, New Balance, 950 coronas. Tenemos ahí otras 800 coronas, una Puma por 300, Adidas y nada, hay ropa de todos los colores, para todos los deportes y es algo que se ve en otros lados, así que eso no es muy llamativo. Acá hay una tienda que no habíamos visto en otro shopping todavía, que es esa que se llama Friland. Es todo ropa de aventura, de campamento y acá desde afuera chusmeamos un poquito los precios. El gorrito negro ese sale 600 coronas, así que no sé, debe tener alguna tecnología. Allá hay unas camperas, ajá, por más de 1000 coronas, así que está a un precio un poco más caro, pero bueno, es ropa de aventura. Esa celestita sale 1019, por ejemplo, como para que tengan una idea. Sí. Acá el movimiento dentro del shopping no es mucho y acá en Dinamarca la gente como que es bastante silenciosa y tranquila y demás. Entonces como que nos da un poquito de cosa entrar a las tiendas. Porque hay como mucho silencio, así que vamos a hacer lo que se puede. Acá hay una tienda que se llama Sport 24. Vamos a entrar a ver si encontramos algo interesante porque parece que se ve algunas promos. Acá encontramos unas gafas de sol que la verdad me parecen que están bastante lindas y el precio no está tan caro. Sale más o menos 200, 300 coronas cada uno y la verdad que están bastante lindos. Creo que me quedan bien, así que estos se vienen conmigo. Acá en Dinamarca no hay Decathlon, que era nuestra tienda favorita en Italia. Pero bueno, esa tienda acá que estamos es lo más parecido que encontramos hasta ahora. Hay un montón de cosas en promoción. Por ejemplo, tenemos acá unas remeritas así, Adidas por 275 coronas, North Face por buena, 200 coronas, o sea, son originales. Claro. Así que dentro de todo, así en promoción, hasta se puede comprar. Acá tenemos la camiseta de la selección danesa de fútbol. Está a 230 coronas, tiene el número 10. Después hay mucha ropa de marca, que para los precios que se manejan acá en Dinamarca, la verdad que está bastante barato. Pero si comparamos obviamente con Italia y demás, que si todavía no lo viste, tenemos un video recorriendo un shopping en Italia. Puedes ir, lo dejamos acá arriba y comparar los precios. Acá tenemos esta remera, por ejemplo, marca Champion, que sale 250 coronas. Está linda, son de muy buena calidad. Algunos pantalones de jogging.
algunos gorritos Puma. Tenemos por acá más ropa de algodón. La verdad que está lindo. Muy buen negocio este. Si vivís y trabajás acá en Dinamarca, ¿no es cierto? Que termina siendo barato a comparación de otros lados. Miren lo que encontramos, estamos contentos porque somos fans número 1 de estas sandalias, las Tebas. La verdad, son para todo el terreno, 4x4. En nuestras mochileadas hemos usado, pero un montón. Y están acá también y salen 500 coronas. Así que bueno, más o menos es el precio que pagamos. Así que está bien. Solo no hay mucha variedad. Son colores así más neutros, que eso también es muy de Dinamarca. Acá la onda es más minimalista. El equipo más popular que tiene Dinamarca es el Copenhague, justamente. Que acá tenemos su camiseta, linda, sobria, y que esta sale 750 coronas. Bueno, acá tenemos tienda de cremas, de marcas danesas acá. Después, miren, Brasil siempre presente, açaí. Vamos, no mentira, hoy no vamos a comprar açaí, pero nos encanta. Acá es el açaí más caro del mundo, seguramente. Tenemos acá Nespresso, que te venden las cafeteras y las capsulitas de café. Unas marcas locales que te venden de todo un poco, como por ejemplo esa que se llama Ilus Boligus, que no sé si lo habré dicho bien, pero es así. Son todas cosas para la casa. Tenemos acá, por ejemplo, bueno, almohadones, toallas, donde fíjense, esto está en danés. No sé qué será cada cosa, pero dice Monifant, 599 coronas. Ahí y así tenemos que sucesivamente. sacar el traductor y Sí. ver bien. Los daneses están muy atentos a todo lo que es la decoración de la casa, los electrodomésticos, porque pasan mucho tiempo adentro en el invierno, así que la casa tiene que estar hermosa y todo cómodo, todo como lindo. Acá tenemos un poquito de platos, vamos a ver, 2 por 319 coronas. Acá Muy colorido, ¿no? muy colorido, me encanta. Esto para la sal también 375 coronas. Está un poco caro, ¿eh? Sí, la Una verdad que sí. taza, a ver, una taza linda, 239 coronas Una taza. de oro. Vamos a poner despacito para no romper. A los daneses les encanta el café y acá es muy común este tipo de cafetera que es del estilo francés. Ahora nosotros estamos usando una de estas porque la teníamos en la casa que alquilamos y la verdad es que está bastante bien. En primer lugar, siempre la moca italiana, pero esa no está mal. Un poco de joyas. Tenemos acá una casa danesa, supuestamente se llama Karat, que te vende joyas, ¿no es cierto? Pulseritas, aritos, anillos. Por ejemplo, acá tenemos un anillo que sale 399 coronas, aritos que salen 299 coronas. Acá abajo más 399 coronas, y así sucesivamente. No está barato, pero tampoco tan caro, pero fíjense, Summer Sale, hay descuentos, donde bueno, eso hace que los precios sean un poquito mejor, ¿no es cierto? Más amigables. Un poco de relojes, acá tenemos por ejemplo la marca Fossil, 1495 el relojito de arriba. Acá tenemos otros ejemplos también, otros más chiquitos, más de mujer podría decirse, 1495, otros un poco más elegantes, 1595. Acá tenemos diamantes, joyas. Un anillito sale, ese por ejemplo, 18.400 coronas. Wow. Un collarcito, 10.100. Una locura. Una locura. Estamos en una tienda de cosméticos y skincare muy famosa acá, que se llama Matas, y tienen toda una línea de productos propios de ellos mismos. La verdad que algunos ya los probamos y están bastante buenos, son de buena calidad y el precio para lo que es Dinamarca está un poco aceptable. No es caro, pero tampoco barato. Por ejemplo, un protector solar está 229 coronas. Acá otros para niños, 89, está bastante bien. Acá tenemos así más grandes, también 200 coronas. Pero bueno, en esta tienda hay de todo. Bueno, acá tenemos los productos de CeraVe, que digamos que es una marca bastante conocida en el mundo. Y, por ejemplo, crema de limpieza, 114 coronas del frasquito chico.
En Italia me acuerdo que los precios estaban un poquito más bajos, ¿no? Por ejemplo, acá esta crema 114. Mira, este crema facial 122. O sea, es un poco más caro que algunos países de Europa. Pero bueno, estamos acá. Y ahora vamos a dar una vuelta por esta tienda, el Giganten, o como se diga, que es la tienda de electrónica por excelencia acá de Dinamarca. Es una tienda súper grande que tiene mucha variedad. Así que bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué se encuentra. Bueno, vamos a empezar un poco por los iPhones. El iPhone 16 Pro, lo tenemos acá. Está a 7.777 coronas. No está mal, che. Después tenemos el iPhone Pro Max, 9.777. Muy lindo, la verdad. Tenemos acá iPad, está a 5.499. MacBook, tenemos aquí, está a 7.999. Es la MacBook de 13 pulgadas con el nuevo chip, el M4. Está a un precio bastante razonable, no está tan mal. Tenemos un poco de computadoras gamers. Está esta 8.579. Tenemos otra acá de 5.199. La verdad es que la tecnología no está tan mal acá en Dinamarca a comparación de otros productos que ya hemos visto, ¿no? Pero nada, se consigue bastante buen precio. Unas sillas, monitores curvos. Acá, si sos de esta onda, tenés de todo. También tenemos el robot que te limpia. Hay diferentes colores. ¿Cuánto sale esto? Sale 4.699 coronas. No está para nada mal, che. Mira, este de abajo sale 6.799. 6.799, exactamente. Qué bueno. Hay diferentes tipos, marcas Xiaomi, después esta marca acá, Roborock, MOBA. Hay bastantes tipos, pero que cumplen la misma función. Un poco más de electrodoméstico, las vajillas, acá en casi todas las casas hay. Es algo que se usa un montón. Este, por ejemplo, sale 4.999, marca Hisense o como se diga. Y hay varios tipos y varias marcas. Electrolux. Electrolux está 7.499. Y un poquito de los smartwatch. Tenemos acá los de Samsung. Por ejemplo, este blanquito, Smartwatch 8, sale 3.499. Este que es un poquito más top, por lo que se ve. O es otro modelo, vamos a decir, Classic. Está 4.299. Y también están los anillos, estos que te miden el ritmo cardíaco y que lo usan los deportistas. Están 3.549. Ahora vamos a entrar a Magazine, que es como un shopping adentro del shopping. Es una tienda que vende maquillaje, con todas las marcas clásicas y ropa. Así que vamos a ver. Tenemos Bioderm, tenemos Lancôme, Estée Lauder, o sea, todas las marcas así más clásicas y seguramente caras, más caras que en los otros lados. Hay cosas para la casa acá adentro también. Hay unos termos Stanley extremadamente grandes, como que enorme, pero bueno. Está en promoción de 429 a 343. Un termoté Stanley. Hay muchas cositas para la casa, para decorar. Este es muy danés. El danés decora muy bien. Almohadones, las mantas, cositas para velas. Acá también es el país que más consume velas en el mundo. La usan un montón para ambientar y nada, todo muy clean, minimalista. Así que es lindo. Son lindas las cosas para casa acá en Dinamarca, ¿verdad? Que nos gusta. Acá vemos ropa de nenes para los que tengan nenes. La verdad que son muy lindas las ropas de nene acá. Esto es para la lluvia, miren, impermeable. Está en oferta de 349 a 174. Eso sí es una oferta real. Y nada, se lo ve de bastante calidad. Muy lindo. Si aparece el hombre, acá tenés una opción barata. No sé si tan buena, pero estos ponchos son súper comunes. La verdad que la presentación me parece muy rara, pero bueno, son baratos y te sacan del apuro. Es como un pan con un agujerito en el medio. Ahí puedes elegir si quieres ketchup, mayonesa o mostaza. Ahí pones adentro del agujero el pan y después la salchicha por arriba. La forma danesa de hacer ponchos. Acá en Dinamarca tenemos H&M, que es de estas tiendas así internacionales. Es una de las únicas porque Primark no la encontramos en todo el país.
Pero bueno, vamos a ver cómo están los precios en H&M de Dinamarca. Acá tenemos un poquito de moda íntima femenina. Vamos a ver las promociones. Tenemos un corpiño por 70 coronas, uno de algodón. Otros acá también en promo, 120 coronas un corpiño. Tenemos medias, 3 mediasitas por... acá está en euro el precio, mira, 10 euros. 99 coronas. Se ven bastante calentitas para el invierno. Acá hay un poco de bikini, pero la verdad que no son muy lindos. Son como demasiado un solo color. Les falta un poco de amor. Pero bueno, hay bikinis acá también. Están en promo, 70 coronas. Un poco de pantalón de vestir. Por ejemplo, este está bastante lindo, se ve como de buena calidad. Sale, ya está en euros, sale 29 euros este pantalón. No está tan mal el precio, ojo. Tenemos acá una chomba, o una polo, como le quieran decir, de manga larga. También en corona está 249. Después tenemos jeans, parecen bastante buenos también, bastante clásicos. Y el precio en coronas es de 349, por ejemplo, esta. Como pueden ver, la moda acá es un poco diferente, pero no es tan diferente como lo que pudimos ver en Malasia o en Indonesia, que tenemos videos sobre eso, así que si todavía no los viste, te los dejamos acá arriba, pegarle una chusmeada y después dejarnos en los comentarios qué te parece esta comparación. Tenemos acá esta casa que se llama Kaufman, que vende ropa, podría decirse más urbana tal vez, donde vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta camperita, sale 1999 coronas, es como, no sé, si fuera de pluma tal vez. Después tenemos esta de Emporio Armani, que sale 499, una camperita finita. Después esta, que la verdad no me parece la gran cosa, por cierto que sale, y en promoción, 4.999 coronas. Carísimo, carísimo. Una marca típica danesa es esta, Samsoe, o como se diga, que también tiene una onda a H&M, donde hay bastante ropa para todos los días, vamos a decir, más ropa urbana. Ejemplo, musculosa, súper básica, está en 40% de descuento y en corona sale 400 coronas. Sí. Y acá para ellos es muy importante todo lo ecológico también y tratan de estar en contra de lo que es el fast fashion. Sí, exactamente, y acá es todo lo contrario. Acá se recicla mucho, tanto la ropa, el plástico, todo, y eso se valora un montón. Por eso Dinamarca es uno de los países más ecológicos a nivel mundial. Y en el último piso nos encontramos con el patio de comida, que es donde estamos ahora. Primero, lo que hay en todo el mundo. Burger King, McDonald's está en la planta baja, así que también hay. Tenemos allá KFC, y después tenemos otras cosas que no se ven en otros lados. Pero si hay algo que nos falta es la comida italiana. Por ejemplo, tenemos este restaurante que se llama Ragù, que es de pasta. Tenemos acá uno que se llama Bofus, o como se diga, que tiene pinta de ser un stick house, vamos a decir, danesa, donde tenemos ahí, por ejemplo, la chuleta, vamos a decir, el bistec italiano, por así decirlo, está 99 coronas. La hamburguesa con papas está 69. Barata la hamburguesa. Sí, la verdad que no está tan mal. No es barata, pero tampoco está tan mal, ¿no es cierto? También tenemos comida india, donde está bueno el cartelito que dice allá, que dice Eat curry, don't hurry. Come curry y no corras, básicamente, o no te apures. Está bueno porque si comes mucho curry, a veces te manda al baño. Acá tenemos un lugar de comida mexicana que está espectacular la decoración. Miren, creo que ahí te sentís en México, posta. Lleno de árboles y plantas, y está súper linda la decoración. Y bueno, y allá vemos un restaurante griego, que acá la verdad que hay un montón de inmigración de griegos. Así que bueno, también vemos bastantes restaurantes de este tipo. Y bien amigos, así finaliza un video más. Déjenos en los comentarios si están asustados por los precios, por lo caro que es, o si pensaron que podría ser peor. No se olviden de suscribirse al canal, dejarnos un like que nos ayuda un montón y de seguirnos en nuestras redes sociales. Así que ¡vamos que vamos!